bienvenidos, bienvenidas a todos quienes están aquí presentes. Este es el cuarto y último encuentro. Gracias Emilia por prender la cámara. Este es el cuarto y último encuentro del ciclo de formaciones, el seminario de formación organizado entre el CIEC y la Fundación Ebert en Argentina, que el ciclo se ha llamado Presupuesto con perspectiva de género y diversidad en Mendoza. Especialmente en Mendoza estamos trabajando, y este último encuentro se llama, o lo hemos titulado, 10 propuestas para avanzar en su implementación en Mendoza. En primer lugar, entonces, quiero agradecer a todo el equipo del CIEC, a Belén, a Mariana, a Lautaro, a Gabriel, con quien hemos trabajado desde el principio de año, y también a Angie, que nos está ahí acompañando desde la Fundación. La verdad que estamos muy conformes, entusiasmados, contentos también con el trabajo que hemos estado realizando durante todo el año. Creemos que estas son unas herramientas muy importantes, y principalmente a la Fundación le interesa trabajar este tema especialmente sobre presupuesto, porque entendemos que no solamente los presupuestos son una cuestión técnica, sino que principalmente son una herramienta política, ¿sí? Que es un instrumento técnico para avanzar en cuestiones políticas. Por eso desde la FES hemos estado acompañando este ciclo de conversaciones específicamente para la provincia de Mendoza, que tiene sus particularidades, pero que también con el CIEC hemos trabajado en estos temas junto a Ojo Paritario desde una perspectiva nacional. Como les decíamos entonces, entendemos que esto es una gran herramienta política porque justamente se pone en juego en un presupuesto algo que tiene que ver mucho con el poder, que es las asignaciones de dinero, ¿no? Las asignaciones monetarias, y conocer las herramientas que nos brinda el presupuesto nos da mucha información, no solamente a legisladores, legisladoras o asesores, que es con quien hemos tal vez pensado inicialmente el ciclo, pero principalmente también nos interesa que personas de las organizaciones sociales o personas como cada uno de nosotros también puedan sumarse a estas capacitaciones y puedan asumir como cierto compromiso con estas estrategias, porque los presupuestos, como venimos diciendo insistentemente en cada uno de estos encuentros, son el instrumento concreto, digamos, la herramienta concreta donde podemos ver los compromisos de los gobiernos. Los gobiernos pueden hablar mucho, pero cuando uno analiza las partidas presupuestarias, el dinero que se pone a disposición para lograr y concretizar los derechos y acceder tal vez a través de esas partidas presupuestarias a mejoras en las condiciones de vida de las personas, bueno, ahí efectivamente vemos si eso aumentó, si cayó, dónde se está poniendo el dinero, dónde va más, dónde va menos. Por eso, bueno, reitero este interés de la Fundación Ebert en avanzar en este tipo de capacitaciones, incluso para los actores menos tradicionales que uno puede pensar para el trabajo presupuestario. En este encuentro, entonces, este encuentro en particular va a estar a cargo de Lautaro Breitman Pacheco, que es licenciado en Sociología, es integrante del CIEC y miembro de la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar de Mendoza, FECOCAF. Y también va a estar a cargo de Belén Paz, que es licenciada en Economía, integrante del CIEC, y trabaja como asistente técnica profesional en el área de políticas públicas y en el Instituto del Trabajo y la Producción de la Universidad Nacional de Cuyo. Sin más, les voy a pasar la palabra a ellos, que van a llevar adelante el encuentro, y bueno, y luego si tenemos algo para conversar o discutir, también bienvenidas las preguntas. Belén, Lautaro. Bueno, muchísimas gracias, Maju. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar. También queríamos agradecer a la Fundación por generar el espacio. Este ya, como decía Maju, es el cuarto y último encuentro de este ciclo de capacitaciones que armamos para la provincia de Mendoza, pero es también la séptima charla que damos durante el año sobre los temas de presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Este año, la verdad que en base a lo que veníamos trabajando desde antes, pero sobre todo gracias al apoyo de la Fundación, pudimos profundizar mucho en los contenidos sobre esta temática, y ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje, que estábamos haciendo el balance justo antes de este encuentro,
y nos ha dado la posibilidad de estudiar con un nivel de detalle que antes no lo habíamos podido hacer. Tenemos también, estamos muy felices, tenemos mucha alegría porque hemos finalizado el segundo manual sobre presupuestos con perspectiva de género y diversidad, en este caso sobre la provincia de Mendoza, con algunas herramientas para analizar el presupuesto local y con algunos también contenidos conceptuales de por qué es importante, qué hace falta para avanzar y demás, y qué es lo que hemos ido presentando a lo largo de las diversas charlas y que hoy vamos a terminar de presentar. Como corolario de este trabajo, ahí les están pasando por el chat el link para que puedan ver el manual, lo pueden descargar, va a estar en la página de la FES y en la página del CIEC también. Y bueno, puntualmente hoy queríamos presentarles el corolario de todo este trabajo, es decir, 10 propuestas, 10 ideas que pretenden, digamos, profundizar el debate que se está dando en este avance que existe a nivel nacional y a nivel subnacional de presupuestos con perspectiva de género. Ahí vamos a poner el PowerPoint. Perfecto. Las ideas que vamos a presentar, estas propuestas, no son en absoluto excluyentes entre sí, y además no es que no exista nada en la provincia, sino que cuentan con diferentes niveles de avance en cada una, que vamos a ir detallando a continuación. Y además se trata de propuestas que están íntimamente interrelacionadas. En el último encuentro estábamos hablando de, bueno, planteábamos un poco las dificultades sobre cómo avanzar en la implementación de este tipo de presupuesto, y a través de estas ideas, bueno, podemos ir buscando el lugar en el cual sea más fácil o más propenso el terreno para ir caminando en el logro de la implementación. También queremos invitarles a que cuando finalice la presentación, si nos pueden comentar, o sea, hacer comentarios de lo que piensan, de lo que estuvimos diciendo, plantear dudas y demás, para poder generar un intercambio sería bastante enriquecedor. El modo que tuvimos de organizar solamente a los fines de presentar esta propuesta fue en 3 subgrupos. Por un lado, las estrategias vinculadas a la elaboración y sanción del presupuesto, que ahí vamos a ver unas 3 ideas. Las estrategias vinculadas a la recaudación que realiza el Estado provincial, y las estrategias vinculadas a las erogaciones que realiza la provincia. No se trata tampoco que estén pensadas en un orden jerárquico ni nada, pero bueno, las vamos a ir presentando. La primera de estas estrategias o ideas es algo que ya hemos venido diciendo también reiteradamente, pero que tiene que ver con el conocer para actuar. O sea, no en todos los lugares las asimetrías de género, las desigualdades se dan del mismo modo, ni con la misma intensidad. Sabemos que existen vacíos en las investigaciones, o que a veces la información no está del todo actualizada o lo suficientemente desagregada, pero queríamos destacar algunas herramientas que sí tenemos en la provincia como para hacer un balance. Lo estuvimos profundizando en el encuentro anterior, y queríamos traer a colación específicamente, además de la encuesta permanente de hogares, del boletín de estadísticas laborales, la encuesta de condiciones de vida, que la provincia de Mendoza es una de las pocas que realiza relevamientos de esta envergadura, y que dan representación a nivel urbano y a nivel rural, lo cual es muy importante a la hora de hacer cualquier tipo de diagnóstico, y específicamente cuando queremos ver los tipos de autonomía, que esto también es un concepto que hemos trabajado en encuentros previos, que nos basamos en la CEPAL, y que es la metodología trabajada a nivel nacional, los 4 tipos de autonomía que se busca, o también lo podemos pensar en términos de disminución de brechas. No nos vamos a detener demasiado en estas 3 primeras propuestas, en realidad, porque son temas que más o menos ya hemos venido trabajando. Pasemos a la segunda. La segunda estrategia, en realidad, es algo que también hemos dicho, que tiene que ver con la paridad en las áreas económico-contables del Estado. O sea, se ha trabajado mucho en la paridad. De hecho, en los primeros 2 proyectos que realizamos con la FES fue junto a Ojo Paritario, que es una organización que ha trabajado mucho porque exista paridad en los espacios de representación. Y cuando nos vamos a fijar cuál es la situación del Poder Ejecutivo Provincial en cuanto a paridad, específicamente en áreas
económico-contables o en áreas que tienen que ver también con la definición del presupuesto, analizamos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, y vemos que tienen 33 cargos jerárquicos, es decir, direcciones o subsecretarías, y que solamente 8 de ellas están a cargo de mujeres, digamos. Solo un 24% de los cargos jerárquicos en estas áreas están ocupados por mujeres. Esta permanente subrepresentación de las mujeres en espacios de decisión se da porque generalmente también están asociadas a las áreas sociales o que representan extensión de las tareas domésticas y las tareas de cuidado, que es el rol asignado en la sociedad patriarcal a las mujeres. Y como la perspectiva de quienes trabajan y quienes deciden, o sea, quienes hacen la toma de decisiones en temas presupuestarios, influye en cómo se obtienen los fondos y hacia dónde van dirigidos, esta sobrerepresentación masculina es una de las causas de que se han visto relegadas las políticas a mejorar la calidad de vida de mujeres y diversidades. Cabe aclarar de todos modos que el hecho de que mujeres ocupen esos cargos o diversidades accedan a esos cargos no garantiza que las políticas públicas tengan una perspectiva de género, y por ende es muy importante que se profundice con tareas que se vienen desarrollando, tanto a nivel nacional como provincial, de capacitación permanente. Esto, la ley Micaela es la más emblemática de ellas, quizás. A esta situación de clara desigualdad en el Poder Ejecutivo, la podemos comparar con los poderes legislativos de la provincia. Ahí en el gráfico que está viendo, se muestra la evolución a lo largo del tiempo de las diputadas, senadoras y concejalas mujeres. Se ve que la situación actual es más equitativa en el poder ejecutivo, y se ve también que esta paridad se debe en gran medida al impacto de leyes que han obligado a garantizar cierto cupo. O sea, puede observarse que en el 91 es el primer salto importante, y tiene que ver con la sanción a nivel nacional de la ley 24.012, que estipulaba un mínimo de 30% de cargos ocupados por mujeres en las listas. Y en el 2017, la ley 27.412, que obliga a intercalar varones y mujeres en las listas al Congreso. En el 2018 la provincia sancionó la ley 9.100, que adhirió a la normativa nacional y además lo implementó también en los consejos deliberantes. Puede, bueno, observarse en el gráfico el impacto que tuvo, y que fue necesario, además, que venga la legislación a imponer estos mínimos para que comience a darse esa paridad. Eso es un hecho a destacar porque tiene una estrecha vinculación con la tercera estrategia que vamos a plantear. Antes de eso, sin embargo, queríamos también traer a colación la Ley Nacional 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Diana Zacayán, Loana Berkins, el nombre de la normativa. Que lo que dice es que hay que garantizar un 1% de la planta de personal estatal para personas de este colectivo. Lo que sería importante también es lograr incorporar a estas personas en áreas económico-contables. En la provincia, el municipio de Rivadavia en el 2020 ya había implementado una política similar, y luego de sancionada la ley nacional, el Ministerio Público Fiscal de la provincia también adhirió con una normativa interna para incorporarla. Y decíamos esto de la importancia de la normativa que garantizaba el cupo, que obliga, porque es fundamental institucionalizar el presupuesto con perspectiva de género y diversidad mediante una ley que le da cierta estabilidad. Especialmente cuando hablamos de presupuestos, que la normativa, tanto la ley de presupuesto como las normativas de avalúo y la ley impositiva, que son las que regulan los ingresos que va a tener el Estado, se van sancionando año a año. Por ende, si no hay una ley que obliga a cumplir con ciertos requisitos, con un cambio de gobierno, con un cambio de orientación política del gobierno de turno, podría dejarse de lado los avances logrados en caso de que no estén garantizados en una ley. Y volvemos a presentarles los dos proyectos de ley que se han presentado en la provincia y que han sido presentados en ambas cámaras y por los bloques mayoritarios que están en la legislatura. Sin embargo, ninguno de esos ha podido avanzar para ser debatidos en el recinto legislativo porque no tuvieron dictamen de las comisiones de género de cada una de las cámaras.
Sí nos parecía importante que igual, además de la ley, tiene que establecerse claramente en esa normativa cuál es la metodología para implementar un presupuesto con perspectiva de género, a qué se le llama presupuesto con perspectiva de género, porque si no muchas veces queda en abstracto y no se termina implementando o cumpliendo realmente. Y traíamos a colación el caso de Entre Ríos, que sancionó una ley para implementarlo, pero además se explicita claramente la metodología y se crea una comisión con participación de diferentes poderes del Estado, con participación de universidades, de centros de investigaciones, que le van haciendo un seguimiento, que realizan informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y lo destinado a disminuir brechas, que también ha logrado que se arme un apartado específico sobre los programas orientados a combatir las brechas, las desigualdades de género en el presupuesto, y cuáles son los fondos reservados para esas políticas. Eso es un buen ejemplo a tener en cuenta para el momento en el que se pueda sancionar una ley de este tipo. Estas tres ideas, bueno, hay diferentes grados de avance y tienen que ver con el proceso, hemos visto, sobre cómo se elabora el presupuesto y cómo se termina sancionando, aprobando o no el mismo. El otro subgrupo de estrategias que queríamos presentarles tiene que ver con la recaudación. Muchas veces también asociamos a las erogaciones, el presupuesto con perspectiva de género o el etiquetado, que es una herramienta muy importante y que va a profundizar Belén enseguida, pero muchas veces se deja de lado esto tan importante de que el Estado para funcionar necesita recaudar primeramente esos recursos, y las medidas de cómo decida hacer esa recaudación también tienen impactos desiguales en las diferentes poblaciones, en este caso entre hombres y mujeres, también obviamente entre clases sociales o entre poblaciones racializadas. El sistema de recaudación que existe a nivel nacional se basa en la coparticipación de impuestos, es decir, la nación centraliza cada vez más la recaudación. Por ejemplo, el año pasado recaudó un 83% de los recursos tributarios que fueron recaudados en el país, y luego de haberlos recaudado, los distribuye en las provincias, que es esto la famosa coparticipación. Alrededor del 55% de esos recursos es distribuido entre las diferentes jurisdicciones subnacionales. Estas transferencias que realiza se complementan con otras que va realizando el Estado Nacional a las provincias, que algunas de ellas están reguladas, está establecido cómo tiene que ser esa distribución, y en otras es discrecional del gobierno ante diferentes medidas, ante diferentes situaciones, perdón. Y lo que hemos destacado de esto es que se genera un déficit estructural para las provincias porque cada vez más es la nación la que recauda, pero desde la implementación del neoliberalismo fueron las que tuvieron que ir asumiendo más responsabilidades, especialmente en salud y en educación. Y esto se agrava a su vez porque la coparticipación o la distribución que se realiza entre las jurisdicciones subnacionales, entre las provincias de estos recursos nacionales, fue establecida hace más de 30 años y sigue vigente, y no está atada a criterios objetivos de desarrollo humano, de población, ni nada por el estilo. Entonces, hay provincias muy perjudicadas, como es el caso de Mendoza, por ejemplo, que reciben pocos recursos per cápita, y otras que se ven más beneficiadas. Sin embargo, a pesar de esta restricción, las provincias, y Mendoza particularmente, cuenta con ciertos márgenes para actuar también en políticas de recaudación. Lo que puede observarse en el gráfico es los recursos corrientes que ha tenido la provincia en los últimos 10 años en función del origen. Y lo que puede observarse es que aproximadamente la mitad son recursos de origen provincial, o sea que son generados, recaudados por el Estado aquí mismo. Y de ellos, de esta mitad de los recursos, de los recursos corrientes totales, aproximadamente un 30% son recursos tributarios, principalmente de ingresos brutos. Entonces, cuando vemos esta realidad, nos abre la puerta a poder pensar alternativas de cómo recaudar y cómo preguntarse por los impactos de género de esta recaudación. Y la primera cuestión que nos parece interesante llamar la atención tiene que ver con la progresividad impositiva que se pueda plantear en la provincia. ¿Qué es esto de la progresividad impositiva? O sea, por un lado tenemos los impuestos progresivos, que son aquellos
que contribuyen con la redistribución del ingreso, es decir, que paguen más los que más tienen para distribuirlos sobre los que menos tienen. Los proporcionales son los que no tendrían impacto en esta distribución, y los regresivos los que tienen una mayor carga sobre las poblaciones de menores recursos. La OCDE, que es la organización internacional que nuclea a los países que tienen mejores índices de desarrollo humano a nivel mundial, en 2018, por ejemplo, tuvo un promedio de 40% de los ingresos de estos países que gravaban la renta y el patrimonio. Gravar la renta y el patrimonio es por excelencia un tipo de recaudación progresiva, porque los que más tienen son los que más pagan y los que menos tienen al revés. Entonces, versus este 40% que recauda en promedio los países de la OCDE, en Argentina solamente un 26% estuvo grabado, fueron impuestos a la renta y el patrimonio. Y por el contrario, otros impuestos que son característicamente más regresivos, como por ejemplo el IVA, en Argentina tuvieron una participación del 25% ese mismo año, mientras que en los países de la OCDE el promedio fue del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que la matriz impositiva de Argentina, en general, es regresiva. A su vez, que es lo que puede observarse en el gráfico, y sabemos que la brecha de ingresos que existe entre hombres y mujeres es generalizada, y que en nuestra provincia promedia el 22%, alcanzando un 28% en zonas rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres mayoritariamente son las que menos ingresos tienen, y que con una estructura impositiva regresiva son las que proporcionalmente más terminan aportando. Entonces, ¿qué puede hacerse en la provincia? En la provincia decíamos que los ingresos brutos, que es también un impuesto al consumo, representa las 3/4 partes de la recaudación provincial, y solamente un 12%, alrededor del 10-12%, dependiendo del año, tiene que ver con los impuestos inmobiliario y automotor, que serían impuestos a la renta, impuestos al patrimonio. ¿Qué se podría hacer al respecto para aumentar esta progresividad impositiva? Por un lado, es mejorar las valuaciones fiscales de las propiedades. O sea, sabemos que el valor, la evaluación fiscal de las propiedades sobre las cuales se grava y se paga el impuesto es mucho más baja que el valor de mercado real. En el 2018 hubo un intento de mejorar y de adecuar este avalúo, y se intentó que las propiedades de 2 millones de pesos o más autodeclararan para valores cercanos al mercado. Sin embargo, los valores actuales siguen distando mucho de los reales. Y a su vez tampoco hay fuertes incentivos a estar al día impositivamente. De hecho, si analizamos los 100 principales contribuyentes de cada uno de los departamentos del impuesto inmobiliario, vemos que la deuda total ronda los 750 millones de pesos, que es alrededor de un tercio de lo recaudado por impuesto inmobiliario durante el 2020. Y a su vez, cuando analizamos a través de los años quiénes son los 100 principales contribuyentes, los morosos, los que más le deben al Estado en este concepto, vemos que existen sociedades muy conocidas en la provincia que tienen poder como para pagar el impuesto, y que se repiten a lo largo de los años, o sea que no les molesta o no les es un inconveniente no tributar. Esto atenta claramente contra la progresividad de la recaudación. Entonces, por un lado decíamos mejorar las valuaciones fiscales de las propiedades e incentivar a que se cumpla el pago, y por otro lado lo que se puede realizar es una estratificación de los ingresos brutos en función del nivel de facturación. Los ingresos brutos es un impuesto, un porcentaje, que según la actividad se paga por la facturación que realiza la empresa o quien sea monotributista. Y tiene diferentes gravámenes o diferentes porcentajes de tributación en función de la actividad, pero no en función del nivel de facturación. O sea, en la rama de panificación aporta lo mismo una microemprendedora formalizada que una gran empresa de panificación. El porcentaje sobre su facturación es exactamente igual. Y entonces tomábamos como referencia lo que se había implementado en la provincia de Córdoba desde hace algunos años, que fueron, en primer lugar, el Fondo de Financiamiento al Sistema Educativo, el FOFICE, y el Fondo de Financiamiento a las Obras de Infraestructura. ¿En qué consistían estos fondos?
Sobre los ingresos brutos, se determinaba que quienes superasen cierto piso de facturación, que bueno, en el 2018 llegaba a 9 millones para el financiamiento del sistema educativo y 23 millones para el de obras de infraestructura, aportasen un porcentaje adicional, o sea, se les retenía un 5% en el caso del FOFICE, o un 12,5 o 15,25% en el de infraestructura. Es decir, si tenía que pagar, por ejemplo, 1.000 pesos de ingresos brutos, para el FOFICE tenía que pagar además 50 pesos para aportar al sistema educativo. ¿Esto qué es lo que hacía? Generar una mayor recaudación para la provincia sin afectar a los sectores de menores ingresos. Por ende, se aumentaba la progresividad de la recaudación provincial. La quinta estrategia o posibilidad para ir avanzando en que los fondos públicos contribuyan en la disminución de brechas tiene que ver con beneficiar a las actividades relacionadas con la sostenibilidad de la vida. Hemos visto, a lo largo de los encuentros, y ya sabemos, que son las mujeres las que se ocupan principalmente de las tareas domésticas y de cuidado, y además son las principales proveedoras de los hogares monoparentales, es decir, aquellos hogares que están constituidos por una persona adulta y por sus hijos. En nuestra provincia, el 87% de los hogares monoparentales tienen como jefa de hogar a una mujer. Si vinculamos esto a la brecha de ingresos que comentábamos recién, se encuentran en una situación verdaderamente problemática la mayoría de estos hogares. Entonces, ¿cuál podría ser uno de los posibles caminos? Que las actividades que tienen que ver con los cuidados y con la reproducción de la vida, como por ejemplo la producción y comercialización de alimentos y vestimenta, o el acceso a la vivienda, sean promovidas para lograr una disminución de brechas. Si lo vemos a través de la perspectiva de los ingresos brutos, de la mayor recaudación que venimos trabajando, podemos ver que existen excepciones. Por ejemplo, hay actividades en la provincia, como ser las operaciones con acciones, o los dividendos y revalúos de bonos públicos, que no tributan ingresos brutos, pero sin embargo, retomando el ejemplo de la panificación, aporta un 2%. O sea que la persona que vaya, digamos, a comprar pan termina pagando el impuesto y no aquella que tiene ingresos provenientes de las operaciones con acciones. Pensamos que sería muy importante que a la hora de establecer estas exenciones impositivas se piense con una perspectiva de género cuál es el impacto que va a tener esa exención y que quede explícito en la normativa, que actualmente no hay una fundamentación en la legislación de por qué algunas se exceptúan de tributar y otras no. Asimismo, también se podría pensar facilitar o promover desde el Estado el acceso a la vivienda, que es lo que han realizado muchísimos países, volviendo varios de la OCDE, como por ejemplo Holanda, Dinamarca, Alemania, España, Uruguay, entre otros. ¿Qué significa? Los censos muestran que existen actualmente una gran cantidad de viviendas que están ociosas, vacías, que no están ocupadas por nadie, a la par que existe una deficiencia habitacional muy grande en la provincia. Entonces se podría penalizar esa ociosidad de la infraestructura, es decir, ponerle un gravamen, un impuesto, para incentivar a que se vendan o que se alquilen y que puedan ser utilizadas. Y con una lógica similar se puede pensar en el acceso a la tierra para producir alimentos. En nuestra provincia solamente el 4,8% de la tierra es cultivable, pero sin embargo, según el censo del 2018, y esto se ve desde hace un tiempo, alrededor del 43% de las tierras fértiles o aptas para cultivo también están ociosas. Entonces también se podría pensar alguna imposición para incentivar que sea utilizada. Con medidas de este tipo se estaría promoviendo o fomentando el acceso a derechos humanos básicos como la vivienda, la alimentación y el trabajo, particularmente en zonas rurales. Y finalmente, o cerrando este grupo de estrategias pensadas a partir de la recaudación, se puede pensar en beneficiar actividades por el tipo de trabajo que demanda predominantemente. ¿A qué nos referimos con esto? En la diapositiva, en el PowerPoint, se puede observar cuáles son las actividades
perdón, ¿en qué actividad se insertan mayoritariamente hombres y mujeres? Veíamos en el encuentro pasado, Belén nos mostraba muy bien que existe una marcada desigualdad en el acceso al mercado laboral, que muchas veces las mujeres cobran menos que los varones por realizar las mismas tareas, y que además se les dificulta el acceso y cuando acceden son trabajos peores pagos. Por ende sería interesante pensar políticas que, por ejemplo, también para la hora de reactivar la economía, propicien la contratación de mano de obra femenina. Cabe aclarar, sin embargo, que hay que tener cuidado con las condiciones en que la mano de obra o estos puestos de empleo son generados. ¿A qué nos referimos con las condiciones? Básicamente con salarios dignos y con estabilidad laboral. En la provincia de Mendoza, contamos con algunos ejemplos que creemos que son iniciativas que pueden ser tomadas de referencia. Por un lado es el programa Enlace, que es entrenamiento laboral certificado, que consiste en justamente un entrenamiento, una especie de pasantías que pueden hacer personas sin trabajo en empresas y que reciben de parte del Estado un incentivo de 14.000 pesos mensuales por media jornada de trabajo. Sin embargo, cuando pensamos qué es lo que representa esa cantidad de dinero, vemos que es aproximadamente la mitad de un salario mínimo vital y móvil, pero que al compararlo con la canasta básica alimentaria de la provincia, calculada por la DEIE, es aproximadamente la mitad para que una familia tipo no sea indigente. Con lo cual una persona que accede a ese programa, durante los meses que dura este entrenamiento laboral, es dificultada su sostenibilidad, su vida, digamos, las condiciones en las que vive son muy dificultosas. Y por el otro lado, el programa Enlazados, que ya tiene que ver con una generación de trabajo genuino, pues, lo que se promociona mucho desde el gobierno, digamos, en lo discursivo, y que tiene una gran ventaja, y es que se enmarca en contratos por tiempo indeterminado en las empresas, que las personas que se inscriben acceden a ese contrato por tiempo indeterminado. El gobierno le aporta el equivalente a un salario mínimo vital y móvil, y sí se le garantiza a esa persona trabajadora que el salario que tiene que cobrar es el de acuerdo al convenio colectivo de trabajo de la actividad en la que esté inserto, ya sea un supermercado, ya sea otro tipo de comercio, o ya sea la industria. Eso lo vemos como factores muy positivos. Sin embargo, cuando uno ve también algunos detalles más, se da cuenta que cuando finaliza el programa, pueden ser a 4 o 6 meses dependiendo el caso, la empresa no tiene la obligación de continuar con la relación laboral, y en caso de que la puede de hecho cortar sin motivo justificado, y en caso de que eso suceda no tiene que devolverle al Estado nada de lo que le ha aportado. Y en el caso de que tenga que pagar una indemnización por despido, el valor de esa indemnización sería mucho más bajo que lo que ha recibido de estos salarios mínimos vitales y móviles que ha aportado el Estado a lo largo de esos meses. Con lo cual, rescatamos la iniciativa, pensamos que puede ser tomado como referencia, aunque sería necesario revisar algunos de estos puntos y sobre todo propiciar que sean más mujeres, que son las que mayores dificultades tienen de acceder al mercado de trabajo, las que se beneficien con estos programas. Y ya con esto voy cerrando mi parte y le dejo a Belu que va a seguir contándonos del tercer subgrupo de estrategias y ya después podremos debatir un rato. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lauta. Bueno, yo voy a continuar con este tercer bloque de estrategias que está relacionado con las erogaciones provinciales. Hasta ahora lo que hemos venido viendo son como herramientas que están muy relacionadas con el presupuesto provincial, pero que por ahí no tienen que ver, o sea, no es el presupuesto en sí, teniendo en cuenta que el presupuesto es justamente la ley que dice cómo se van a usar los recursos públicos. Hasta ahora lo que nos venía contando Lautaro era, bueno, cómo se podía hacer para institucionalizar o algunas herramientas de participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, digamos, la importancia de la elaboración de diagnósticos para identificar brechas, digamos, son todos aspectos que son complementarias a la política presupuestaria, pero que no son así específicamente del presupuesto.
Lo que vamos a ver ahora es justamente eso, cómo se podría, digamos, pensar en estrategias de gestión presupuestaria que tengan impacto en la reducción de brechas de desigualdad o que podrían, digamos, mejorar esa situación. Antes de pasar a esas estrategias, consideramos como muy importante hacer un repaso de cómo ha sido la evolución de las erogaciones provinciales en términos reales desde el 2013 hasta la actualidad, que por ponerlo en palabras sencillas es cómo ha ido siendo el tamaño de la torta que luego se reparte. Como pueden ver en el gráfico, comparado con el año 2013, digamos, con el poder adquisitivo que tenía el presupuesto en el 2013, vemos que hasta el año 2015 hay un aumento importante, y luego, entre el 2015 y el 2019, se da como una leve caída y un estancamiento de ese tamaño de la torta, digamos, esa cantidad de erogaciones del gobierno provincial, y que luego cae abruptamente en el año 2020, producto claramente de la pandemia y todo lo que fue ese año. Y lo que vemos para el 2021 es una recuperación, pero que no llega siquiera a los valores del 2014, es decir, que la torta que actualmente tiene el gobierno para repartir con el pueblo mendocino es más chica que lo que tenía en el año 2014. Pero cuando, digamos, uno ve cómo ha ido cambiando, digamos, ese tamaño de la torta, uno se pone a pensar, bueno, pero ¿qué ha pasado con las porciones? ¿A quién le ha tocado la porción más chica? ¿A quién le ha tocado la porción más grande? Y eso es lo que también interesa, y es importante mirarlo desde un enfoque de género. Si vemos en el gráfico siguiente, está cómo se compone, digamos, cómo se componen las erogaciones provinciales para determinados años. Ahí hicimos como un recorte para que se entienda un poco mejor. Está 2015, 2019, 2020, 2021. Ahí podemos ver que el principal, digamos, al principal lugar donde van los fondos provinciales es al pago de los sueldos de los trabajadores, pero si observamos, que es la barrita azul, si observamos cómo ha ido cambiando, digamos, la altura de esa barrita a lo largo de los años, vemos que ha ido disminuyendo, es decir, que la porción de torta que le corresponde a los trabajadores estatales es cada vez menor. Lo que, digamos, es preocupante, y que también nos lleva a preguntarnos, o que nos interesaría poder contar con la información de, bueno, cómo está compuesta la planta de personal del Estado provincial según sexo, para ver exactamente ahí cómo ha sido el impacto de ese achicamiento de los fondos destinados al pago de salarios. Claramente, esto también lo hemos mencionado anteriormente, los sectores en los que se va la mayor cantidad de los sueldos, digamos, de las partidas que van destinadas a sueldo, tienen que ver con los servicios, la prestación de los servicios de salud, de educación, y que son claramente feminizados. Entonces, ahí ya eso nos podría dar un indicio de que esta caída en la participación de las erogaciones que se destinan al personal tendría un impacto mayor en las mujeres, pero bueno, si contáramos con la información exacta de cómo se distribuye la planta de personal por sexo, podríamos tener como datos más concretos. A su vez, también consideramos muy importante poder tener información de cuáles son los contratos de locación de servicios, también de cuántos son, de cuántos trabajadores tienen esos contratos de locación de servicios en la provincia, porque son trabajadores también del Estado, nada más que no están en relación de dependencia, que en este caso, si bien los hemos contemplado dentro de la partida de personal, no tenemos los datos de la cantidad de personas que estarían, digamos, bajo esa modalidad. La segunda partida de importancia a la que se le destinan los fondos provinciales es la de transferencias, que es particularmente a los municipios, ya que Mendoza tiene un sistema de coparticipación en el que se dirigen, digamos, fondos a los municipios, tanto de partidas de rentas generales como del dinero que le entra también por nación.
Por último, y algo que llama la atención, no sé si lo han notado en este ratito que están viendo en el gráfico, pero es la columnita gris que hace referencia a las inversiones financieras. Siempre tenía valores muy chiquititos en el 2015 y en el 2019, y en el 2020 y 2021 vemos que se da un salto importante, y esto es justamente porque se crea el fideicomiso de administración y pago para la ejecución de la obra, bueno, del Puerto Solo del Viento, y todas las obras hídricas relacionadas con eso. Acá esto también lleva a uno a pensar, bueno, qué son, digamos, a dónde se está destinando la plata de la provincia y qué impacto eso tiene a la larga en las desigualdades existentes. Bueno, una vez hecha esta introducción de cómo ha sido la evolución de las erogaciones provinciales, cómo están compuestas, es que pensamos y traemos estas propuestas, estas estrategias, estos caminos para poder avanzar hacia un presupuesto que tenga un enfoque de género y diversidad, y que tienda y tenga el objetivo de disminuir brechas de género. Si pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, la estrategia número 7, que sería la séptima de las 10, pero la primera relacionada con el uso de los fondos públicos, es la elaboración de un presupuesto por programas. Esto seguramente lo hemos mencionado en encuentros anteriores, pero siempre vale la pena repetirlo, y es que un presupuesto por programa son aquellos, o es aquel que se organiza en función de objetivos políticos. En estos presupuestos, digamos, cuando están bien desarrollados, vamos a encontrar que tienen detallado las acciones que se van a llevar a cabo, qué recursos se van a invertir para llevar a cabo esas acciones, las fuentes de financiamiento que se van a utilizar, o sea, de dónde van a sacar los recursos, y también se plantean indicadores de seguimiento para poder identificar cuándo se han logrado los objetivos propuestos o no. O sea, indicadores que me digan, bueno, cuál es la situación actual, y luego después poder observarlo y saber cuál es la situación final y si efectivamente se ha obtenido resultado o no. Básicamente sería relacionar los fondos públicos con metafísicas concretas. Eso es como básicamente lo que es un presupuesto por programa. En el año 2004, la provincia de Mendoza, mediante la ley 7.314, se adhiere a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, y con esta adhesión básicamente lo que hizo fue comprometerse a utilizar y a aplicar todos los clasificadores presupuestarios que se utilizan en el gobierno nacional, incluyendo en este caso el presupuesto por programa. De hecho, en su momento se creó un foro permanente, digamos, donde participaban todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se confeccionó un manual de clasificaciones presupuestarias del sector público provincial con el objetivo de unificar los criterios contables subnacionales. O sea que el trabajo está hecho, está el manual de cómo debería ser la clasificación, el clasificador, digamos, de un presupuesto por programa. Actualmente, si uno entra a la página de Hacienda de la provincia de Mendoza, cuando busca el presupuesto, que puede ser de cualquier año para atrás, o el actual, o el proyecto del año que viene, dentro de uno de los apartados de los anexos, puntualmente el 10, está el presupuesto por programa, pero lo que vamos a encontrar es que solamente figura el nombre del programa y el monto destinado, que si lo vemos en la siguiente diapositiva, por ahí no nos aclara mucho, no nos dice mucho de lo que en teoría debería decir un presupuesto por programas, que es justamente esto que decíamos antes, bueno, qué acciones deban hacer, de dónde vas a sacar la plata, cómo vas a hacer para identificar cuando estás cumpliendo o no los objetivos propuestos, cuáles son esos objetivos. Bueno, todo eso no lo podemos encontrar en el presupuesto de Mendoza, aunque por lo menos lo tenemos, digo, por rescatar algo, digo, creo que es un avance y es importante que existe el apartado del presupuesto por programa, pero podría, digamos, mejorarse, trabajarse en esa línea un poco más, qué información se presenta ahí, ya que la manera en la que está actualmente dificulta un poco
vincular esas variables financieras con las variables reales, que es como el objetivo de un presupuesto por programa. Podemos ver que en el caso puntual, ahí justo está resaltado, que también es medio raro cómo están redactados los nombres de los programas, se confunden un poco con lo que sería el objetivo del programa, pero a la vez no tenemos la descripción. Ahí puntualmente también está ordenado, digamos, por programas y por finalidad. Y las finalidades, digamos, tampoco te dice, digamos, a qué jurisdicción pertenecen esos programas. Nosotros identificamos, por ejemplo, que este programa que está resaltado acá es el de la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, y que, o sea, pero en ningún lado dice que es de la dirección, y que es solamente ese programa y que coincide tal cual el monto que se presupuesta a la dirección con ese monto del programa y está dentro de la finalidad de salud. Y que si uno lee el título del programa también hace un poco de ruido, digo, trabajar con esa redacción también sería muy importante, sobre todo porque se supone que este tipo de presupuestos son los que serían como más accesibles para la ciudadanía en general, o que no tiene por ahí una expertise en temas presupuestarios. Entonces, en ese sentido, creo que se podría trabajar un poco más en afinar las descripciones de los programas, definir los objetivos y ubicarlos dentro de las jurisdicciones responsables de llevarlos a cabo. Si vemos en la diapositiva siguiente, el caso de Córdoba puede ser como un ejemplo, digamos, un buen ejemplo de un presupuesto por programas, aunque también tiene, digamos, cuestiones a mejorar, claramente, pero que está un pasito más adelante de lo que es acá en Mendoza, ya que, por ejemplo, Córdoba, cuando presenta el presupuesto votado, que le decimos nosotros, la ley de presupuesto, tenés por un lado un documento donde están los montos por programas, que en la planilla, bueno, se suele llamar programática por objeto del gasto, donde uno va a encontrar la jurisdicción responsable, los nombres de los programas, subprograma en caso de que corresponda, y objeto del gasto. Cuando decimos objeto del gasto, que esto también ya lo hemos visto en encuentros anteriores, es como, bueno, si se va a destinar a bienes, a servicios, transferencias. Todo eso está en una planilla donde está solo el título del programa y el monto que se destina según el objeto del gasto. Bien, pero a su vez, aparte, también hay un documento con las descripciones de esos programas. Todo esto no mencioné, pero cada programa tiene un código, un numerito, que hace que sea más fácil ubicarlo. Entonces, por ahí tenés por un lado los montos ordenados de una manera más fácil de leer, pero si uno necesita tener acceso a más detalle de un programa en particular, tenés otro documento que es donde están las descripciones del programa, donde está el título del programa, la jurisdicción y la unidad ejecutora, qué fuentes de financiamiento utilizan, la descripción, digamos, en qué consiste ese programa, cuáles son los objetivos. También tienen definido qué producción o qué bienes o qué servicios prestan, digamos, o se llevan a cabo con ese programa, y también tienen definido la población destinataria beneficiaria. Es decir, que si uno quisiera saber bien dónde se está destinando la plata, esto lo deja como bastante más en claro. Esto en cuanto a la ley de presupuesto. Después, si uno quiere ver la ejecución presupuestaria, es decir, ver cómo se están usando los fondos en el año vigente, digamos, nos vamos a encontrar que también presentan la ejecución presupuestaria por programas, que eso es como genial, porque es decir, que uno puede acceder durante el año y ver si la plata que en la ley de presupuesto decían que iban a destinar a un programa, se puede ver si efectivamente se está destinando. En este caso, la ejecución presupuestaria se presenta como por jurisdicción, y dentro de la jurisdicción presentan la ejecución, digamos, por objeto del gasto y después por programas. Y acá, como ven en la tablita, está en este caso es la ejecución por programas del Ministerio de la Mujer de Córdoba, que tenés el crédito vigente, el comprometido, el devengado, o sea, que uno puede hacer el seguimiento de todas las etapas del gasto. En este sentido, si bien tiene un montón de cosas positivas, lo único que por ahí podría mejorarse es que esté unificado el lugar donde se publican los datos, porque la verdad es que tienen como varias páginas, y por otro lado que están en PDF. Esos serían como unos puntitos, pero que si desde Mendoza tuviésemos que mirar un camino a seguir, este podría ser, tranquilamente. Bueno,
Ahora vamos a pasar a la otra estrategia que está estrechamente relacionada con el presupuesto por programa, que es elaborar un presupuesto etiquetado. El etiquetar los presupuestos con perspectiva de género es como una de las herramientas más utilizadas actualmente, es la que se suele escuchar, y la misma consiste justamente en eso, en identificar partidas destinadas a la reducción de brechas de género y colocarles etiqueta PPG. En este sentido, a la hora de identificar las partidas y colocar la etiqueta, pasa a ser muy importante el criterio que se utiliza justamente para etiquetar. A nivel nacional es el instrumento que se ha utilizado, que se utilizó en 2019 y se ha utilizado ahora en 2021, donde básicamente justo en estos años han cambiado los criterios. En 2019 el criterio que se usó para etiquetar o para identificar esas partidas fue el de las autonomías de la CEPAL, que algo ya mencionó Lautaro, donde se identificaron los programas que tenían impacto en mujeres y niñas, y ese etiquetado que se hizo fue sobre el presupuesto que ya estaba vigente. O sea, no es que se formuló el presupuesto pensando en los impactos que iban a tener determinadas políticas, sino que ya con el presupuesto aprobado dijeron, bueno, a ver cómo impactan en mujeres y niñas determinados programas. Y para ese criterio se tomó las 4 autonomías de la CEPAL. Luego, en el 2021, se logra avanzar en esto de incorporar en la etapa de formulación del presupuesto esta lógica o el enfoque del impacto que tendrían las partidas en las brechas de género. Entonces, además, o sea, se tuvo en cuenta las autonomías de la CEPAL, pero se agrega esto de la importancia de si se contribuye o no a reducir brechas. Digamos, brechas de distinto tipo, digamos, brechas económicas, de ingresos, de cultural. Y además, física. Además de identificar las partidas que reducían brechas de género, también se incorporaron etiquetas para identificar o resaltar las políticas que pretendían proteger y promover el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes, que la etiqueta era NNA, y identificar las partidas destinadas a personas con discapacidad. O sea, se agregaron ese etiquetado. ¿Y para qué sirve entonces etiquetar? En primer lugar, porque posibilita identificar y cuantificar fácilmente las partidas presupuestarias destinadas a cerrar brechas. Si analizamos el presupuesto nacional del 2021, podemos observar que hay 46 actividades etiquetadas con PPG y que las mismas representan el 19% del total de las erogaciones, o sea, el total de la torta del presupuesto nacional, el 19% tiene impactos, o sea, apunta a cerrar brechas de género. Y que si uno se pone a pensar y considera que el total del presupuesto nacional se incluyen 2.900 actividades, tener que, si uno tuviese que rastrear una por una, identificar qué brechas, o sea, identificar las partidas que reducen brechas, sería como una tarea muy ardua, y por eso es tan importante el etiquetado, porque a organización de la sociedad civil y a la ciudadanía en general le permite, digamos, hacer esa lectura más rápida de cuánta plata se está destinando a este objetivo. En segundo lugar, digamos, el etiquetado contribuye a, digamos, incentivar a los gobiernos a incrementar estas partidas que están destinadas a cerrar brechas, ya que por lo general suelen tomar cierta visibilidad pública, y eso como que compromete o incentiva a que se incrementen las partidas. No obstante, hay que tener ciertos recaudos, ya que muchas veces se puede tender a etiquetar indiscriminadamente o a decir que se destina más plata de lo que realmente se invierte después, ¿no? Se ejecuta. Y por eso es tan importante esto de poder monitorear y visibilizar. En tercer lugar, digamos, en lo que contribuye el etiquetado es incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo presupuestario, ya que si desde el momento de la formulación se está pensando el impacto que van a tener las políticas, la política presupuestaria en las brechas de género, ya es un paso muy importante.
hay provincias, y en esto está bueno mencionarlo, que si bien han avanzado con presupuesto con perspectiva de género, hay provincias que sí lo han hecho de manera transversal, pero hay otras que, si bien tienen su presupuesto etiquetado con PPG, solamente encontramos etiquetadas aquellas áreas que están destinadas a luchar contra la violencia de género, digamos. O sea, y no se hace un análisis por ahí más transversal de políticas que tengan que ver con ambiente, con economía, con trabajo, con salud, educación. Entonces por ahí, por eso está bueno que sea como transversal. Para ver un ejemplo de cómo sería un presupuesto etiquetado y que a su vez cómo se relaciona con un presupuesto por programas, que es lo que vimos anteriormente, les voy a mostrar el de Santa Fe, que como pueden ver en la diapositiva, presentan, bueno, la diapositiva en un cuadrito nada más, pero en realidad es un anexo, es un documento que puntualmente se llama Presupuesto con Perspectiva de Género, y en el cual están enumerados, detallados, todos los programas que tienden a cerrar brechas de género. Además de estar la jurisdicción responsable de realizar el programa, la descripción del programa, objetivos, tiene metas físicas, o sea, que es lo que se propone alcanzar concretamente el programa, y las últimas 3 columnas que pueden ver, trabaja, digamos, el criterio de etiquetado que utiliza es como que agarra todo, un poco amplio, porque por un lado toma las autonomías de la CEPAL, o sea, identifica por cada programa a qué autonomía contribuye, también especifica qué brecha de género reduce, y también y resalta, digamos, lo menciona, cuando un programa está relacionado al trabajo no remunerado o al trabajo de los cuidados. En este sentido, bueno, nada, súper positivo poder acceder a este tipo de información, pero bueno, claramente nos encontramos con que está presentado en PDF con todos los limitantes que eso implica. Este presupuesto por programas etiquetado de Santa Fe es transversal porque, bueno, van a ver en este caso que está la jurisdicción del Ministerio de Ambiente, pero hay 10 jurisdicciones que tienen programas que contribuyen que están en el anexo del presupuesto con perspectiva de género. Bueno, claramente, y acá me detengo un rato, para mencionar la relación que hay entre el presupuesto por programas y el presupuesto etiquetado. Digo, es mucho más fácil pensar en etiquetar un programa donde uno sabe qué es lo que se va a hacer con esa plata para poder identificar si realmente contribuye a reducir brechas, que si tuviésemos que etiquetar partidas que están clasificadas de otra manera, por objeto del gasto, por jurisdicción, o así. Entonces, por eso es importante. Podría etiquetarse sin presupuesto por programa, pero sería más difícil y confuso, y por eso, por lo general, la mayoría de los presupuestos con perspectiva de género que usan el etiquetado suelen ser presupuestos por programas etiquetados con esta etiqueta, ¿no? Bueno, pasamos a la otra estrategia, que está relacionada con las compras públicas con enfoque de género. Una de las principales formas de transferencias de recursos que tiene el sector público al sector privado, y que a veces pasa desapercibido, se da mediante las compras y las contrataciones del Estado. Una parte importante del gasto público se ejecuta a través de estas compras. De hecho, bueno, Almeida menciona en un trabajo que en América Latina y el Caribe el 30% del gasto público se ejecuta a través de esas compras. Esto nos lleva a pensar que justamente este mercado, este espacio, es una herramienta muy importante para la inclusión y la autonomía de las mujeres, digamos, trabajar con el proceso de las compras públicas. Y acá hay barreras por las cuales las mujeres no suelen acceder, digamos, a ser proveedoras en las compras públicas, y es que por un lado trabajan principalmente en el sector informal, que eso también lo mencionaba Lautaro, trabajan en sectores de bienes y servicios que tienen por ahí baja especialización o con exclusión financiera, y es por eso que es necesario implementar políticas de compra pública inclusivas, que incorporen acciones afirmativas en favor de las mujeres,
para contribuir, digamos, al cierre de estas brechas. Este tipo de estrategias ha sido implementada en otros países como Chile, Colombia, El Salvador, República Dominicana, en Uruguay también. Y dentro de Argentina podemos mencionar el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el programa de compra pública sustentable con enfoque de género, que básicamente consiste en promover la compra a empresas que obtengan el sello Empresa Mujer, que para que estas empresas obtengan este sello, deben demostrar que al menos la mitad del capital y la administración están en manos de mujeres. Por otro lado, también vale la pena mencionar que en Mendoza tenemos un programa parecido, pero que no es directamente, digamos, relacionado con enfoque de género, que es la ley 8435, que lo que hace es fomentar la compra pública a organizaciones de la economía social y solidaria, que teniendo en cuenta que el 66% de las unidades productivas de la economía social y solidaria están encabezadas por mujeres, sería un efecto indirecto que tendría esta ley en este sentido, pero tiene ciertas, digamos, complicaciones en el cómo está redactada esta ley y cómo podría mejorarse o trabajarse en otras herramientas que vayan en esta misma línea, ya que en el artículo 15 de esta ley lo que dice es que el gobierno debe promover una política de compra del Estado en las distintas reparticiones para la provisión de bienes y servicios que priorice a los inscriptos en el registro provincial de unidades de la economía social y solidaria hasta un 10% de las adquisiciones del Estado. Y acá hay dos palabras que por ahí dejan como que hace que no sea tan exigible, digamos, esta ley, que es por un lado la palabra promover, digo, cuando uno utiliza la palabra promover o fomentar, hace que todo termine dependiendo de la voluntad política de los funcionarios de turno, y por otro lado el hasta quiere decir que en realidad la provincia cumpliría con la ley solamente, digamos, con una compra mínima, porque es hasta el 10%, o sea, no se exige un mínimo, sino un hasta. Por otro lado, también en este tipo de medidas, o pensando en cómo es la lógica de las compras públicas, hay que contemplar la necesidad de establecer plazos concretos y acordes a las posibilidades de estas organizaciones, tanto para la entrega de los productos como para los pagos por parte del Estado. Acá en Mendoza hubo un caso que fue muy conocido, o por lo menos a nosotros nos llegó, estuvimos muy cercanos porque hemos trabajado con esta cooperativa, y es la cooperativa Fernanda Toledo, que debido que es una cooperativa textil, de productos textiles, como un atraso muy grande del pago de los productos que le habían vendido al Estado, eso generó un problema muy grande que llegó a poner en riesgo la continuidad de la organización, ya que este factor, digamos, se sumó a otros dos que están muy relacionados con la política presupuestaria, que tenían que ver, por un lado, con la quita de subsidios que recibían ellas como cooperativa por el gobierno nacional, y por otro lado también los tarifazos de ese entonces, digamos. O sea, tenían que pagar más alto las facturas de la luz, dejaron de recibir los subsidios que les mandaban del Ministerio de Trabajo, y encima la provincia no les pagaba lo que ellas ya habían vendido, ya habían comprado el material y todo. Entonces, digamos, con estas leyes hay que tener cuidado esos recaudos que tienen que ver con la dinámica que se da en los procesos de compras públicas del Estado. Está claro que en una economía inflacionaria es complejo, digamos, hay que tener una espalda financiera muy grande para poder, digamos, comprar materiales, hacer productos, entregarlos y esperar 3 meses, 4 meses para poder cobrarlos. Esta es una de las políticas que mencionamos y que podrían llevarse a cabo, pero también podrían determinarse otras maneras que están relacionadas, y es que, por ejemplo, el gobierno provincial, el Estado provincial determine que todas sus jurisdicciones deban invertir como mínimo cierto porcentaje de fondos a programas que disminuyan brechas de género. Esa podría ser también otra manera de garantizar que más fondos se destinen a reducir brechas de género. Bueno, y por último,
vamos a la estrategia relacionada a mejorar la transparencia presupuestaria. Nosotros esto también hemos hecho mucho hincapié en la importancia de contar con transparencia presupuestaria para la implementación de los presupuestos con perspectiva de género y diversidad, ya que fomenta el control social del gasto y por lo tanto disminuye las posibilidades de corrupción de los fondos públicos, sumado a que por ahí sería poco útil o no sería del todo aprovechable avanzar en reglamentaciones que impongan mínimos presupuestarios para partidas, o bueno, todo esto que mencionábamos anteriormente, si después no existen los recursos, las herramientas o los canales para poder acceder a información y verificar que se estén cumpliendo esas reglamentaciones. Eso por un lado, ¿no? O sea, la importancia de la transparencia para poder, digamos, controlar que se esté cumpliendo, en este caso puntual, con el presupuesto y con las reglamentaciones que se han hecho. Y por otro lado también, y que está muy relacionado con la transparencia, es que la información que se publica sea accesible. Cuando decimos accesible significa que podamos encontrarla fácilmente, que esté bien claro qué información es la que se está leyendo y que se encuentre en formatos amigables y que puedan ser editables también en el mejor de los casos. Bueno, he mencionado a lo largo de la presentación que muchas veces se presenta la información pero en formato PDF, lo que dificulta a veces profundizar un poquito más en el análisis. Y en este punto la verdad que hay que decir que en Mendoza no estamos tan mal, ya que, por ejemplo, podemos hacer un seguimiento mensual de cómo se ejecuta el presupuesto, que si bien no está por programas como nos gustaría, ya el hecho de poder hacer un seguimiento de cómo se ejecuta el presupuesto es un montón, pero si uno lo mira por otro lado, la forma en la que se publica esa ejecución presupuestaria, no todos podrían, digamos, acceder en términos de interpretarlo, porque se presenta en un formato como complejo, una tabla dinámica en un Excel, cuando en realidad podrían utilizarse otros recursos complementarios para que sea más accesible para otros sectores. ¿Ahí me escuchan? Bien. Bueno, eso por un lado. También, bueno, contamos con un portal de acceso a la información pública, a través del cual podemos hacer pedidos de información. Nosotros desde el CIEC lo hemos utilizado bastante, a veces con una muy buena respuesta, otras veces no, pero bueno, la herramienta está. En este sentido consideramos que podría continuarse en este camino y mejorar la transparencia a través de acciones como, por ejemplo, establecer un único lugar para presentar los datos presupuestarios, como verán en el material, si entran a verlo, son muchos los lugares donde uno puede acceder a información para hacer análisis presupuestario, entonces poder presentar todo en un solo lugar sería de mucha utilidad. También elaborar instructivos que permitan interpretar esa información que se publica, y que los datos estén en formatos analizables, por ejemplo en Excel o en CSV en lugar de PDF o imágenes. Y también sería muy valioso que se presentaran informes de ejecución periódicos que hagan como un análisis y que esté escrito, digamos, y que pueda ser accesible para la ciudadanía en general de cómo se están utilizando los recursos públicos. Todo esto es con la idea de que la información pueda ser realmente accesible para toda la ciudadanía, sin la necesidad de tener alguna especialidad en el tema y en el manejo de Excel, por poner un ejemplo. Digamos, publicar un poco más de información, y la que ya se publica, mejorar, digamos, la accesibilidad para el público en general. Bueno, podemos dar por finalizadas, estas son nuestras 10 estrategias, acciones o caminos a seguir, propuestas, para encaminarse a lo que sería un presupuesto con perspectiva de género en la provincia de Mendoza. Como conclusiones, podemos decir que es fundamental avanzar con la incorporación de la perspectiva, sobre todo, en la administración de los fondos públicos. Son muchas
más las acciones que pueden realizarse desde las distintas aristas que implica la gestión presupuestaria y fiscal, Mendoza no está mal, pero podríamos mejorar un montón más. Digo, tenemos una muy buena base. Y bueno, algo que nos parece importante rescatar y que por eso lo menciono al final, es que la transparencia presupuestaria es fundamental para la implementación de cualquier presupuesto con perspectiva de género y diversidad, ya que es la que va a permitir justamente controlar, monitorear, visibilizar y reclamar en esta línea. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene consultas. Muchísimas gracias. Maju, a la FES, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias al CIEC. Nada, creo que este cuarto encuentro en particular está buenísimo como para resumir, y parece como es una hoja de ruta por dónde avanzar, dónde ir avanzando en presupuesto con perspectiva de género, pero también para tener un análisis provincial sobre las problemáticas de género en Mendoza en particular, pero me parece que sirve eso justamente, ¿no? Como un camino, una guía para seguir de otro centro de investigación que hagan un estudio parecido a los de ustedes en otras provincias, y lo mismo que decimos siempre, asesores, legisladores, etc. Bueno, ahí Gaby está dejando el material, que de nuevo está centrado en Mendoza. Está bueno que circule, que lo vean, lo discutan. Les pueden escribir también a la gente del CIEC haciéndole preguntas, convocándolos para actividades, para seguir, o sea, la idea de esto es que se multiplique, ¿no? Que sean como un puntapié para seguir discutiendo, pensando, y que efectivamente nos apropiemos de los presupuestos y dejen de ser esas cosas inalcanzables. Así que bueno, tanto este como el resto de los encuentros van a estar subidos a la página de la FES, a la página del CIEC, tienen ahí los materiales, también tienen los materiales que se hicieron para ojo paritario, que no estaban centrados en Mendoza, pero sí para un análisis más provincial en general. Les agradecemos a toda su participación. No quiero terminar, pero a veces falta un ratito, como que alguien hace alguna pregunta después de un ratito de silencio. Pueden escribirlas, no hace falta que pidan la voz. Ahí Abel pregunta, bueno, ¿qué condiciones deben darse para la implementación de un PPG en cuanto al conocimiento de la perspectiva por parte de las autoridades que lo implementan? La verdad es que es muy importante que justamente las autoridades responsables de llevarlo a cabo tengan la perspectiva, digamos, un conocimiento básico, pero digamos, también poder recurrir a gente que trabaja, que lo hace, a otros, digamos, otras provincias, otros lugares, otros colegas que ya se estén implementando, digamos, otros lugares. Pero sí, yo creo que es fundamental, porque por ahí, si no tienen la perspectiva o no hay como una convicción, digamos, real, por ahí puede que quede un poco trunco, pero nada, solo por eso. No por una cuestión técnica, ¿no? Sino como más desde la perspectiva y la convicción de que el presupuesto es una herramienta de cambio y que puede contribuir a cerrar brechas de género. Sí, agrego esto o enfatizo, es primero digamos, una decisión política, como se dice, ¿no? O sea, primero tiene que estar eso de los gobiernos, de querer hacerlo, y después está bueno que haya un buen asesoramiento técnico para que eso después se implemente bien. Pero, porque tampoco es agarrar, como ya vienen comentando los chicos en todos estos encuentros, no es agarrar partidas al tuntún y ponerle etiquetas, sino que hay un trabajo detrás. Entonces, pero bueno, primero tiene que estar la convicción política, y eso no tiene que ser los especialistas ni los técnicos lo que lo decidan. Pero bueno, es parte también de las organizaciones y de la organización, de la sociedad en general, digo, y de las organizaciones que en general presionan para que estas cosas sean así, sucedan. Bueno, Paola agradece. Gracias, Paola, por participar.
Y gracias a todos. Y no hay encuesta, ella me avisó Gaby, perfecto. Bueno, listo entonces, cerramos aquí. Podemos dar por finalizado. Nos vemos en redes sociales, en principio, repartiendo y haciendo que se movilicen las herramientas que se construyeron en este tiempo. Ay, Abel nos sigue haciendo un comentario. Esto creo que se debe trabajar la temática para un adoctrinamiento al respecto para que luego se implemente. Sí, la formación, diría yo, sí, súper importante y necesaria, y por eso debemos seguir con estos espacios de construcción. Sí, totalmente, Abel. Gracias por Que el los comentarios. CIEC está totalmente a disposición, claramente. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. A vos, Majo, y a todos y a todas. Adiós, un gusto.